es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor. Hoy le quiero adorar. Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor, y hoy le quiero adorar. La belleza de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. La belleza de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor, y hoy le quiero adorar. Cuán bello es el Señor, oh sí, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor, y hoy le quiero adorar. La belleza de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. Nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. La belleza de mi Señor se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. Y quiero llenar tu trono de alabanza, quiero llenar tu trono de adoración, quiero estar postrado
postrado en tu presencia y proclamarte, Señor. Quiero llenar tu trono de alabanza. Quiero llenar tu trono de adoración. Quiero estar postrado en tu presencia y proclamarte, Señor. Quiero llenar tu trono de alabanza. Quiero llenar tu trono de mi adoración. Quiero estar postrado en tu presencia y proclamarte, Señor. Oh, sí, yo quiero llenar tu trono de alabanza. Quiero llenar tu trono de mi adoración. Quiero estar postrado en tu presencia y proclamarte, mi Señor. Quiero llenar tu trono de alabanza. Quiero llenar tu trono de adoración. Quiero estar postrado en tu presencia y proclamarte, Señor, y decirte te amo, y decirte yo te adoro, y decirte te amo. Tú eres todo para mí, y delante de tu trono, Señor, yo quiero estar para proclamar la hermosura de tu santidad. Delante de tu trono, Señor, yo quiero estar para proclamar la hermosura de tu santidad y decirte te amo, yo te amo, Señor, y decirte yo te adoro, oh, y decirte te amo, y tú eres todo para mí. Delante de tu trono, Señor, yo quiero estar para proclamar la hermosura de tu santidad. Delante de tu trono, Señor, yo quiero estar para proclamar la hermosura de tu santidad y decirte te amo, y decirte yo te adoro, y decirte te amo, y tú eres todo para mí. Oh, y decirte te amo, yo te amo, y decirte
yo te adoro. Hoy decirte te amo. Tú eres todo para mí. Una vez más, hermanos, y decirte te amo, Señor, y decirte yo te adoro. Oh, quiero decirte te amo, y tú eres todo para mí. Eres mi todo, Jesús. Tú eres todo para mí. Sin ti yo no puedo, Señor. Tú eres todo para mí. Oh, aleluya, Señor. Te amamos, Señor. Te glorificamos, Señor. Te exaltamos esta mañana, Señor Jesucristo. Tú eres digno de toda la gloria, toda la honra. Aleluya. Aleluya, amén. Dios los bendiga en esta mañana. ¿Cuánto le aman a Él? Amén. ¿Cuántos están agradecidos con Dios en esta mañana? Aleluya. Nuestro Dios es un Dios hermoso, maravilloso. Amén. Y Él es digno de toda nuestra adoración en este día y todos los días de nuestra vida. Amén. Voy a tomar sus asientos en esta mañana. Estamos gozosos, alegres. El jueves pasado tuvimos a alguien ser bautizado en el nombre poderoso de Jesús. Amén. La mamá de nuestra hermana Cristel fue bautizada en ese precioso nombre. Y eso es bueno. Amén. De lo que Dios está haciendo y lo que hemos sido llamados. Amén. A ganar almas para el reino. Amén. Y en esta mañana voy rápido a la lectura. Va a haber varios versículos, unos más largos que otros. Pero en esta mañana, si tienen en sus Biblias, vamos a ir a 2 Timoteo, capítulo 2, y vamos a leer del versículo 14 al 19. Y en este libro de 2 Timoteo, capítulo 2, usted lo lee y habla acerca del obrero aprobado, el obrero aprobado por Dios. Y hay varias cosas que Pablo menciona a Timoteo de cómo a un ministro o alguien que ejerce un ministerio debe de comportarse, debe de sus actitudes, de cómo debe de usar la palabra de Dios. Y en esta mañana dice en versículo 14, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor, a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Y poniendo atención a este versículo, le había dicho a una joven la otra vez, cuando uno va a evangelizar, no llega uno todo alterado y con palabras, tratando de agredir a otra persona. Eso no funciona así, es lo que dice aquí en este versículo. Y la otra vez estaba viendo era una foto, yo creo que salió en el Facebook, una foto de caricatura, no sé si usted lo ha visto. Está un monito, está con la Biblia, está como que está alegando y está otro frente de él. Y luego ponen a un Jesús ahí estirando de la Biblia, y luego arriba dice, no te llamé para que ganaras discusiones, sino para ganar almas. Amén. So, es lo que más o menos comienza diciendo este versículo. No hablen palabras de contienda, porque de nada va a aprovechar. Vas a cerrar la puerta de aquella alma que quiere escuchar algo de Dios. Y luego continúa diciendo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto. Estos dos hombres, dice, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme. Teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Y nuestro verso de enfoque en esta mañana es en el versículo 15.
Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y vamos a tocar estos dos temas. Quise tocar más, pero no creo que me va a alcanzar el tiempo. Pero voy a tocar estos dos temas, usando bien la palabra de Dios, exhortando a estudiar la palabra de Dios y ser aprobado por Dios. Y el título de este estudio es Usando bien la palabra, porque muchos y vemos hoy en día, muchos tratan de torcer la palabra de Dios y esto no debe de ser así. Uno como cristiano, como ministro, debe de usar bien la palabra del Señor. Y lo vamos a ver durante este estudio, hablando acerca de Pablo, cómo instruir al joven Timoteo, de que usara bien la palabra de Dios. Y nuestro pensamiento de enfoque en esta mañana, para conocer a Jesús en su plenitud, debemos ser diligentes en el estudio de la palabra de Dios. Si queremos conocer más a Dios, queremos conocer, ¿verdad?, el sentir, el latir del Señor Jesucristo, debemos de leer la palabra de Dios, debemos de estudiar la palabra de Dios. Amén. Y en esta mañana hay una historia que quería relatar de una pareja llamada Marcel y Magdalena. Amén. Marcel era un joven enamorado allá en el 1875, ya años atrás, que él se ganaba la vida, era un pintor, iba por las calles de París, allá de Francia, y pintando y haciendo eso se ganaba él la vida. Magdalena fue el amor de su vida. Él quería demostrarle cuánto la amaba, así que él contrató a alguien que escribiera una carta para su novia. Amén. ¿Cuántos han escrito una carta para sus esposas o sus esposos? Amén. Mi esposa va a decir, ya hace mucho que no me escribes. Y por cierto, mañana vamos a cumplir 7 años de casados, gloria a Dios. Amén. Pero esta pareja vivía enamorado y él estaba tan enamorado que él quería hacer algo por su esposa. Él quería hacer algo por ella para que no se le olvidara que la amaba. Y este hombre tuvo esta idea de contratar a uno que escribía, un escritor, y poner en una carta esta frase, y esta frase está en francés, no hablo en francés, no sé si se dice así o no, Je vous aime, que en español significa te amo. Y este hombre quería escribir estas palabras 1.875.000 veces. Y usted se queda sorprendido, wow, 1.875.000 veces escribir esto en francés, te amo, a su mujer. Pero no solamente la historia termina ahí. Y ahora, usted sabe, hoy en día para imprimir algo, ¿verdad? Usted va, si no tiene copiadores, si tiene que ir a la tienda, le HB o algo, cuesta cada hoja, ¿verdad? Cuesta dinero, y me imagino que costaba en aquel entonces. Y para pedirle a un escritor que escribiera 1.875.000 veces te amo, iba a costarle dinero, y no sé si de pintor ganaran mucho en ese entonces. Quizás él pudo haber salido a pintar y a comenzar a trabajar para pagarle a este escritor, pero la historia continúa diciendo que Marcelo se quedó ahí con el escritor, y esto se pone más interesante. No solamente iba a escribir te amo todas esas cantidades de veces, sino que Marcelo iba a estar diciendo te amo, y el escritor también iba a repetir con él te amo, y luego el escritor tenía que apuntarlo en la hoja. Amén. Wow, sí que la amaba. Que hizo que alguien más dijera te amo y la escribiera aún a 1.875 veces. Bueno, eso era su idea, eso no termina ahí. Él comienza a escribir, a decir en alta voz te amo, y el escritor también decía te amo y lo escribía, y ahí se pasaron horas y horas y horas escribiendo esto. Y cuando terminaron de escribir, no escribieron 1.875 veces te amo. La historia continúa diciendo escribieron 5.625.000 veces te amo. Una entrega, una señal de amor a su esposa, pasar horas, y uno diría, wow, qué amor sentía por ella. Se llevó horas, se llevó de su tiempo para poder escribir todo esto, te amo. Y uno pensaría, ¿verdad? Pues quizás esta carta sea la número 1 ahí de muestra de amor,
Pero ¿qué si yo le dijera en esta mañana que a pesar de que este hombre dedicó todo su tiempo, escribió te amo un montón de veces para su esposa, puede ser que esta mañana sea la segunda carta de amor, porque la primera carta de amor es la que usted tiene en sus manos. La primera carta, y muy distante la carta de él a esta, porque esta carta, esta historia de amor de Dios revelándose a nosotros es algo muy precioso en esta mañana. Esta preciosa palabra de Dios, amén, en la cual uno la lee, no hay confusión. Como decía nuestra hermana Méndez y daba la escritura, ¿verdad? A que Dios fue manifestado en carne. No hay contradicción, no hay dos personas, no hay tres personas. Es un solo Dios que se manifestó en carne para demostrar su amor para cada uno de nosotros. Y yo sé, muchos dicen, no, pues yo ya sé la historia así, pero cuando usted la lee y la sigue leyendo, y aunque soy salvo y he sido salvo y he estado en esto, solamente pensar de lo que Dios hizo por mí. Y que Él puso su palabra, que puso a hombres, varones, inspirados por el Espíritu de Dios para traer esta preciosa palabra. No hay precio en esta mañana, amén. No hay palabra de decir cuánto le agradecemos a Dios por esta preciosa palabra. Que esta palabra de Dios no solamente son historias, amén. Esta palabra de Dios no solamente se escribió acerca de personas y para que el lector la lea y simplemente, pues mira, tal y tal persona existió. No, esta palabra de Dios es más que historia, amén. Esta palabra de Dios hay promesas, en esta palabra de Dios hay bendición, en esta palabra de Dios hay palabras de paz, paz de consolación, palabras de fortaleza. La palabra de Dios es medicina para nuestro cuerpo, lo he dicho varias veces, bastantes veces. La palabra de Dios es luz para nosotros, amén. No podemos tomar este libro y decir nomás es un libro más ahí en la biblioteca o en la librería. No, este libro va más allá, amén. Pero muchas veces no le tomamos en el significado, o a veces los equivocamos porque usamos mal la palabra de Dios. Hay muchos que usan mal la palabra de Dios. Hay muchos que dicen la palabra de Dios es aburrida. ¿Por qué dicen que la palabra de Dios dice aburrida? Porque no saben leerla, porque no la usan bien, porque no ponen de su tiempo para entender la palabra de Dios. Yo no sé de usted, pero yo le he dicho a mi esposa en veces que estoy leyendo y historias que estoy leyendo y en veces le digo, me pongo sus zapatos, ¿qué se haber sentido? Por ejemplo, Moisés cuando estuvo allá en el monte y relámpagos y todo esto y hablando con Dios, qué maravilloso se haber sentido estar en su presencia. O siempre que leo a la mujer samaritana, me siento a tener a Jesús frente a frente y que la mujer samaritana le diga, bueno, cuando el Mesías venga me va a revelar todo esto, y Jesús le dice, yo soy el que habla contigo. Siempre me llena wow, qué hermoso, ¿verdad? Es la palabra de Dios, porque no solamente son historias, amén. Son cosas que pasaron real y cosas que van a suceder otra vez. Hubo sanidad, hubo prodigios, hubo milagros y sigue habiendo esto. La palabra de Dios es hermosa, es maravillosa. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? La Biblia es todo lo que necesitamos para escuchar de Dios, aprender acerca de Dios, conocer el plan de Dios, sentir el corazón de Dios y hacer la voluntad de Dios. Si no tienes dirección en esta mañana, lee la palabra de Dios, pasa tiempo leyendo la palabra de Dios, orando, ¿verdad? Pidiendo a Dios revelación, que te guíe. La palabra de Dios está para ayudarnos a nosotros. No podemos usar otros libros y decir, este es nuestro fundamento. Conocemos de doctrinas que se han levantado por otro libro, por otro evangelio. No puede ser así en esta mañana, y ahora no me malentiendan. Tenemos libros, nuestros hermanos, ¿verdad? De nuestra organización, hay libros que nos ayudan a entender y todo eso está bien, no me malinterprete, pero esos libros tienen que estar de acuerdo a la palabra de Dios, que esos libros salgan del fundamento que ya ha sido establecido, porque hay otros libros que salen que se le apareció no sé quién, que allá en el Tepeyac y que allá, ¿verdad? A unos ángeles y le dieron otro libro porque no era suficiente lo que ya estaba escrito. Debemos de tener cuidado con eso. Y esto sucede cuando no usamos bien la palabra de Dios. Amén. Cuanto dicen gloria a Dios. En este libro, en sus páginas, se encuentran hombres y mujeres, amén, igual que nosotros, con las mismas
pasiones similares, con las mismas tentaciones que nosotros estamos enfrentando. Ellos pelearon, ¿verdad? A las mismas batallas que nosotros estamos peleando, la adversidad y todo esto, que no queremos que prediquen en el nombre de Jesús. Dios inspiró a estos escritores para escribir, para que veamos ejemplos en lo que debemos de hacer y que no debemos de hacer. Esta instrucción fue un regalo de Dios. Cada vez que abrimos la palabra de Dios, abrimos ese precioso regalo que Dios nos ha regalado, su palabra. Amén. Las que nos guían, las que nos lleva y nos ayuda. Amén. Pero aún más que esto, voy a relatar esto. Aunque muchos pueden tener la Biblia, muchos la pueden leer, voy a mencionar algo muy importante. Pero primero, ¿han ustedes escuchado, verdad? Haz el trabajo tú mismo, esos trabajos que en inglés se llaman DIY, ¿verdad? Que uno va y busca los videos y es lo que voy a hacer este día. Ahora se descompuso el baño y tengo que arreglar un leak que está ahí. Es fácil, pero simplemente hay veces que miramos videos para cómo hacer las cosas. Amen. ¿Cuántos han hecho eso? Amen. Algo se descompone y no sabes. Bueno, déjame, miro un video. Te ahorras dinero. Hay cosas que son simples que te puedes ahorrar dinero. Y muchos de estos videos salen en este YouTube o en las redes sociales y no tienes que hacer mucha búsqueda. Hay veces que tú lo mencionas y ya YouTube te está escuchando, Facebook te está escuchando y sale de repente lo que estás hablando y wow, te queda como que te da miedo, amen. Pero todo esto sale ahí y son temas que uno quiere arreglar algo, un automóvil, sale ahí cómo se arregla y cómo se pone esto. Y sale un video ahí alguien explicándote más o menos de cómo lo puedes hacer, te está guiando. Y hay otros videos de plomería y hasta llegar a cómo puedes cocinar. Para los que no saben, ¿verdad? Pueden ir ahí y aprender de esto. Y son unos videos populares hoy en día, mucha gente los usa para poder ahorrarse dinero. Pero hay un viejo dicho que es cierto. Dice este dicho: las herramientas no hacen al mecánico. Además, los libros de cocina no hacen a un chef. Amén. Como dije, voy a arreglar ese baño. Imagínense, arreglo ese baño y ya me voy a creer un plomero y no funciona así de esa manera, no, porque ya arreglé eso, voy a poner pipas y voy a comenzar a abrir drenajes y hacer todo esto solamente por ver un video de cómo se arregla una fuga. No, esto no funciona así. Aunque hay muchas cosas que podemos hacerlo nosotros solos, hay muchas otras cosas, cantidades de tareas que necesitamos de un experto. Necesitamos de alguien que sabe lo necesario que se requiere para hacer ese trabajo. Y aquí va algo de qué pensar. Y dijo esto para decir esto: tener una Biblia no hace a alguien un ministro. Tener a una Biblia no hace a alguien un ministro, ni mucho menos un santo. De hecho, vamos más profundo. Leer y estudiar la Biblia no garantiza que seremos ministros productivos y efectivos. Y yo te lo voy a relatar. Un plomero, un electricista, no viene a ser un profesional de la noche a la mañana. Un plomero, un electricista no viene a ser profesional solo por leer unas cuantas hojas y memorizar unas cuantas cosas y estudiarla solo por unas horas o por unas semanas. No vienen a ser profesionales de esta manera, sino ellos vienen a ser profesionales y efectivos cuando lo que han leído y han estudiado lo ponen en práctica. Cuando hacen lo que leen y practican lo que han estudiado. Muchos estudian y muchos leen, pero no hacen lo que están leyendo y lo que están estudiando. Cuando no usas bien la palabra de Dios, solamente lo están usando para su conveniencia, para cuando alguien venga, no, aquí dice y da la contra. Esto no funciona así. Para venir a ser un ministro o un santo efectivo en el caminar con Dios, uno tiene que practicar estas cosas como electricista, como el plomero. Y ellos practican lo que han estudiado y siguen haciendo lo que ellos han estudiado. En cada trabajo ellos tienen que tener ese cuidado de hacerlo de la manera como está, ¿verdad?, en el libro de ellos, en las formas de cómo deben de hacer cierto trabajo, cierta obra. Porque si no lo hacen, ellos saben que corren gran riesgo. Para aquellos que conocen la electricidad o los plomeros, electricista tiene que tener mucho cuidado con los alambres, mucho cuidado con la luz, porque un falso contacto o algo que agarre
ahí se queda pegado, se queda electrocutado. Ayer lo pude decir, ayer no lo podía decir en la casa. Se queda electrocutado ahí en la casa y se puede a llegar a quemar su piel o su cuerpo si no tiene cuidado, si no sigue los pasos como deben de ser. El electricista no puede decir, bueno, voy a hacerlo de esta manera, porque la manera como dice el libro, no, pues no, está muy largo, está muy, muy difícil, lo voy a hacer, voy a agarrar un atajo. El electricista sabe que no puede hacer eso. Tiene que hacerlo de la igual manera. El plomero tiene que hacerlo igual, no puede escarbar cualquier pozo, porque hay veces en los pozos hay gases abajo, que si se mezcla con otro gas es muy peligroso y puede llegar a tener la muerte aquel que está respirando esos gases. Ellos tienen que hacerlo de la manera como debe de ser. Igual uno no puede agarrar ciertas cosas de la palabra de Dios y dejar otras cosas porque simplemente no lo quieres hacer. Esto no funciona así. La palabra de Dios debemos de agarrarla por completo. Amén. No podemos dejar nada a medias. Debemos de seguir las instrucciones que Dios nos ha dado a través de su palabra. Y en el texto de nuestra lección, Pablo le da a Timoteo unas pautas para que pueda desarrollar aún más su ministerio, que nosotros también debemos de tomar en serio hoy. Y vamos a leer una de esas cuantas cosas, y me voy a brincar unas cosas que tengo aquí por causa del tiempo. Pero vemos que Pablo instruía a Timoteo, y no solamente a Timoteo, sino a varios otros jóvenes que iniciaban su ministerio. Pablo era un hombre de pasión. Pablo era un hombre que amaba la palabra de Dios y sobre todo amaba a aquellas personas que buscaban de Dios y trataba de ayudar siempre a levantar ministerios. Este hombre llamado Pablo hacía todo esto y edificaba las iglesias. Usted conoce las epístolas y todas las cartas que él escribió cuando se encontraba en la cárcel. Un varón que podemos decir aprobado por Dios, amén, y más adelante lo voy a relatar. Y Pablo escribía en 2 de Timoteo, quizás uno dice que sea la última carta que escribió en 2 de Timoteo, cuando Pablo se hallaba encarcelado en la ciudad de Roma. Y está claro por su tono de voz que Pablo estaba involucrado en una correspondencia compasiva con alguien que consideraba un hijo. Muchas veces le llamó hijo a Timoteo. Tenía un gran aprecio por este joven que estaba iniciando su ministerio. Y en medio de esta carta, a Pablo le da al lector sabiduría fundamental, le da unos consejos de lo que debe de hacer, cómo debe de comportarse como un ministro, como un obrero de la palabra de Dios. Y Pablo le estaba instruyendo a este joven. Y el joven Timoteo era un joven acercado a Pablo. Muchas veces Pablo le escribió que viniera a visitarlo ahí en la cárcel donde se encontraba, porque le gustaba la compañía de Timoteo, de cómo era esta joven. Quizás le instruía aliento y fortaleza, porque no es fácil estar ahí en la cárcel, amén. No es fácil estar ahí por algo, ¿verdad? Que inocente, por decirlo así, porque Pablo era inocente, estaba ahí en la cárcel por solamente predicar el evangelio de Jesucristo. Y claramente Pablo estaba experimentando preocupación por las iglesias de lo que estaba sucediendo, como estos jóvenes llamado a Himeneo y Fileto estaban trayendo otras doctrinas que no convenían, que estaban trastornando la fe, dice la palabra de Dios, trastornando la fe de muchos, que la resurrección ya se había efectuado y todo esto. Y Pablo estaba escribiendo ahí en aquella celda para Timoteo, para que tuviera cuidado de todas estas cosas. Él quería que Timoteo no malinterpretara la palabra de Dios, no usara mal la palabra de Dios como estos jóvenes, sino que usara bien la palabra de Dios para poder ministrar, para poder edificar, que es lo que la palabra de Dios es: alcanzar, salvar, amén, para poder restituir a alguien, para poder ayudar a alguien. No es para destruir, para causar más confusión. La palabra de Dios no es para esto, amén. Debemos usar bien la palabra de Dios. Y Pablo comenzó a escribirle a Timoteo todas estas cosas de qué se lleva o qué es lo que es un varón, un obrero aprobado por Dios. Y parece ser que Pablo estaba en una situación muy difícil. Y voy a mencionar esto por una razón. Parece que Pablo, cuando estaba en la cárcel, quizás la celda estaba fría, porque varias veces le pidió a Timoteo que le trajera un abrigo cuando viniera a verlo. ¿Y por qué menciono esto? Para que usted en esta mañana no tome a la ligera la palabra de Dios.
muchas veces no le ponemos mucho valor a la palabra de Dios sin pensar que hubo varones que estuvieron en cárceles, que pasaron por soledad, que pasaron, ¿verdad? Igual que ustedes y yo, si estuviera en la cárcel, usted estuviera diciendo, ¿por qué Dios si te estoy sirviendo? Hubo hombres que sufrieron por el evangelio. Hubo hombres que dieron de su tiempo, dieron de su vida, como el apóstol Pablo, que Pablo decía, para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Todo para Pablo era Dios, era el reino de Dios, era alcanzar almas para el reino de Dios. En esta mañana no podemos tomar a la ligera este precioso libro, amén, porque muchos antes de nosotros sufrieron, sacrificaron su vida, derramaron lágrimas, derramaron oraciones, derramaron sangre por esta preciosa palabra de Dios que tenemos hoy en día. Y no debemos de tomarla, ni mucho menos malinterpretarla en esta mañana. Y Pablo confiaba en Timoteo y deseaba su compañía, y él siempre buscaba a Timoteo. Y Timoteo, al escuchar a Pablo hablar, Pablo le da varias instrucciones. En 1 Timoteo, capítulo 4, versículo 16, si tienen sus Biblias, 1 Timoteo 4, 16, Pablo le decía a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oigan. Si persistimos en lo que es la palabra de Dios, que no nos salgamos del fundamento que está ya escrito, y debemos de tener de cuidado con nosotros mismos, con nuestras actitudes, de la manera como queremos interpretar la palabra de Dios. Tenemos que tener cuidado con todo esto. Pablo le decía a Timoteo, ten cuidado contigo mismo y de la doctrina. No vayas a obtener otras doctrinas que no son ciertas. Y en 2 Timoteo 3, 16, 17 dice la palabra de Dios, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. Amén. Pablo quería asegurarse que Timoteo se quedara en el fundamento que ya estaba hecho, que siguiera estudiando la palabra de Dios. Pablo exhorta a Timoteo, estudia la palabra de Dios, porque había, igual que hoy, en ese tiempo estaban muchas doctrinas levantándose, doctrinas falsas por donde quiera, y Pablo le dijo, estudia a Timoteo la palabra de Dios, porque la palabra de Dios te corrige, la palabra de Dios cuando tú la escudriñas, te reprende, si hay algo mal, que estás haciendo algo mal, te reprende la palabra de Dios. Pablo le decía a Timoteo, estudia la palabra de Dios. Y Pablo reconoció que un ministro eficaz o un ministerio eficaz debe de continuar estudiando la palabra de Dios y la obra del ministerio. Pablo exhortó a Timoteo a esforzarse para presentarse a Dios aprobado. 2 Timoteo capítulo 2 versículo 15. Primero, la instrucción de Pablo deja en claro que el estudio de la Biblia es trabajo. Para leer la palabra de Dios se va a llevar esfuerzo, amén. Hoy en día muchas veces queremos invadir esto y decir, no, pues es que no tengo tiempo, es que ando ocupado. La palabra de Dios para leerla se lleva esfuerzo, se lleva tiempo, se necesita diligencia. Necesitamos estar comprometidos a hacer en este trabajo si deseamos estar equipados para lo que Dios quiere que hagamos en la vida. Debemos de estudiar la palabra de Dios, amén. Aún el libro de Números. Hay muchos que dicen, no, que este engendró a este. Toda la palabra de Dios por algo está ahí, amén. Por algo está ahí. Y segundo, Pablo nos ayuda a enfocarnos en la idea de que esta obra en la palabra no se trata de la aprobación de otras personas. No venimos buscando la aprobación del hombre. Más bien es Dios quien está evaluando cómo manejamos su palabra. Y entonces estamos estudiando su palabra para Él. Ser aprobados por Dios y no por el hombre. Y ahorita lo vamos a mencionar más adelante. Y volviendo a Timoteo, sería su estudio diligente lo que obtendría la aprobación de Dios. Sería su estudio continuo lo que produciría y mantendría a Timoteo como un ministro eficaz. Si queremos siguiendo siendo eficaz en las cosas de Dios, tenemos que permanecer en la palabra de Dios. No podemos llegar a 3 años, 5, 10 años y decir, no, pues ya hice todo lo que decía aquí y se acabó. No, tenemos que continuar a lo que ya ha estado instruido aquí, continuar haciendo lo que la palabra de Dios nos ha dicho. Los ministros que dejan de estudiar
no pueden llevar más lejos a una congregación. ¿Por qué? Porque le va a enseñar solamente lo que sabe. Amén. Y si nomás leyó una cierta cantidad en la palabra de Dios, es todo lo que va a predicar y va a hacer lo mismo vez tras vez. Pero si sigue leyendo y si sigue estudiando la palabra de Dios, y usted sabe, usted puede leer la historia 5 o 6 veces, pero cada vez que la lee, algo diferente sobresale de ese versículo. Así tan poderosa es la palabra de Dios. Hay algo nuevo, amén. Algo que sale para nuestra revelación, amén. Que Dios siga hablando nuestra vida, sigue revelando nuestra vida. Y si alguien para de estudiar la palabra de Dios, ahí termina su crecimiento, ahí termina su desarrollo, su ministerio. Cuando ya no sigue estudiando la palabra de Dios, debemos de seguir estudiando la palabra de Dios. Aprende uno cosas cuando uno lee la palabra de Dios, sigue aprendiendo cosas diferentes cada vez que uno lee la palabra de Dios. Ahora usted dice en esta mañana, quizás diga, pues hermano, usted está hablando para ministros, usted está hablando para aquellos que son pastores, pero no, todos debemos leer la palabra de Dios, todos debemos de escudriñar la palabra de Dios. Apocalipsis capítulo 1, versículo 3 dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Bienaventurado el que lee, dice la palabra de Dios. Y no solamente se trata de leer, como dije, sino escuchar. Amén. Si estás leyendo y nomás lees, nomás porque es el versículo del día y tienes que leerlo, estás usando mal la palabra de Dios. Cuando uno lee, ponte a escuchar lo que la palabra de Dios está hablando a tu vida. Tienes que escuchar lo que Dios está hablando en cada versículo. No nomás se trata de leerla, ya la acabé, terminé en un año de leer la palabra de Dios. Esto no se trata de eso, amén. Y no solamente de escuchar lo que dice, sino guardar lo que dice la palabra de Dios en tu corazón. Y no solamente guardar, sino lo vamos más allá, practicar lo que has estado leyendo y escuchando y guardando, amén. Si quieres ser un ministro efectivo, si quieres ser un santo efectivo y llevar mucho fruto, estudia la palabra de Dios, lee la palabra de Dios. Y al igual que Pablo exhorta a Timoteo a estudiar la palabra, exhortamos en esta mañana, sigue leyendo la palabra de Dios. En estudiar la palabra de Dios nos ayuda en muchas maneras, en muchas áreas de nuestra vida. Nos ayuda a espiritualmente crecer, trae beneficios no solamente en lo espiritual, sino en lo físico, en la palabra de Dios. No sabes qué hacer, no sabes qué decisión que hacer, ve a la palabra de Dios. La palabra de Dios te va a guiar. La palabra de Dios te va a dar un panorama más claro en lo que tienes que hacer en cierta situación. Alguien está triste, necesita palabra, ve a la palabra de Dios. Hay palabras de consolación, como dije al principio. Cuando usas bien la palabra de Dios, puedes ayudar a alguien más, no solamente tu vida, sino a alguien más a edificarse, a levantarse, a restaurarse, cuando usamos bien la palabra de Dios. Y esto es lo que Pablo quería de Timoteo, amén. Porque la palabra de Dios nos ayuda en cada área de nuestra vida. No podemos vivir una vida sin leer la palabra de Dios. Sin la palabra de Dios, amén, no tenemos dirección en nuestra vida. Y la palabra de Dios es para todos, para niños, jóvenes, grandes, adultos, amén, todos clase, tipo de edades. Salmo 119:9 decía, habla a los jóvenes. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Jóvenes, si quieren saber qué cosas no deben de estar en su vida y qué cosas deben de quitar, lean la palabra de Dios. Esto nos ayudará a limpiar su camino. Proverbios capítulo 3, versículo 1 al 2 dice, hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. Porque la largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Cuando vivimos por la palabra de Dios, nuestros días van a ser aumentados. Amén. Cuando seguimos el mandamientos de Dios y los obedecemos. Josué capítulo 1, versículo 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme todo lo que en ella está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Quieres éxito y quieres prosperar? Lee la palabra de Dios. No te detengas de estudiar la palabra de Dios. Dale tiempo a la lectura, a estudiar la palabra de Dios. Escúchala, lo que te habla, lo que estás leyendo. Oye la voz de Dios, guárdala en tu corazón, apriésala, ámala y haz conforme todo lo que en ella está escrita y conocerás el verdadero éxito en la vida.
te hará una mejor persona. Si estás batallando con actitudes y con cosas en tu vida, te hará una mejor persona cuando lees la palabra de Dios. Te ayudará en muchas áreas de tu vida y te enseñará cómo uno debe vivir y cómo uno debe de amar no solamente a Dios, sino a nuestros prójimos, a nuestros enemigos. Amén. Te enseñará todo esto. Usted dice, wow, todo esto dice la palabra de Dios. Léala. Amén. Toma tiempo para leerla. Hay muchas cosas, amén, que uno puede encontrar en la palabra de Dios. Ahora entiende la importancia que es estudiar esta preciosa palabra, darle tiempo a esta preciosa palabra. Afuera hay muchas enseñanzas erróneas, hay muchas doctrinas erróneas, muchas ideas que se están levantando de hombres que dicen esto es así, esto es así. No, debemos estar leyendo la palabra de Dios para cuando uno se confronte con estas doctrinas falsas, enseñanzas erróneas, uno pueda estar establecido y saber cuál es la verdad. Esta es la verdad, amén. La palabra de Dios es verdad. La palabra de Dios no hay contradicción, la palabra de Dios no hay mentira. Por eso es importante leer esta que es la palabra de Dios. Y si persistimos en ella, vamos a estar firmes cuando todo esto venga en contra de nosotros, cuando ponemos atención a lo que es la palabra de Dios. Y nada nos va a mover del fundamento que ya está establecido. Nuestro fundamento debe ser Cristo Jesús. Él es la piedra angular en esta mañana. Él es el Dios manifestado en carne. Él es el que dio su vida por nosotros en la cruz de Calvario. Él es el que murió y resucitó al tercer día y nos ha llenado con su Espíritu Santo, con el don de hablar en otras lenguas. No tenemos duda alguna en esta mañana. ¿Por qué? Porque aquí dice la palabra de Dios que solo hay un Dios, amén, un solo mediador entre Dios y el hombre, Jesucristo hecho hombre, amén. Él es el único que puede perdonar nuestros pecados. Todo esto lo puede usted aprender si lee la palabra de Dios. Y solamente esto es solamente lo más mínimo, amén. Hay muchas cosas que usted puede aprender en la palabra de Dios, pero debemos de usarla bien en esta mañana. No es para nuestro propio beneficencia, no es para que nosotros seamos exaltados. No, la palabra de Dios se tiene que usar bien. Pablo le dijo a Timoteo, usando bien la palabra de Dios. Punto número 2, Pablo le dijo a Timoteo, busca la aprobación de Dios. No busque la aprobación del hombre. Como ya mencionamos anteriormente en la escritura, Pablo le dice, busca la aprobación de Dios. ¿Por qué no debemos de buscar la aprobación del hombre? Porque si usted busca la aprobación del hombre, probablemente su mensaje va a cambiar cada fin de semana. Amén. Ya en el trabajo tengo unos trabajadores que, como yo estoy, que compro las cosas, les compro Gatorade, como andan allá afuera cortando yardas y todo. Uno viene y me dice, oye, cómprame el de sabor fresa y sabor uva y sabor naranja, pero no me compres el azul porque el azul no me gusta. Y luego viene otro y me dice, oye, compra el sabor limón y compra el sabor uva, pero no me compres el de fresa porque no me gusta. Imagínense si queremos complacer a cada uno de ellos. Igualmente nosotros, si queremos ser aprobados por el hombre, nuestro mensaje va a cambiar. No va a haber una estabilidad en nuestra vida cuando queremos ser aprobados por el hombre. No va a haber una firmeza en lo que decimos porque queremos complacer al hombre. Al final del día, lo que más importa no es una congregación complacida, sino un Dios complacido con nuestro ministerio, con nuestro trabajo, recibir la aprobación de Dios. Y esta afirmación no significa que los ministros estén justificados en abusar de decir, no, pues entonces voy a agradar a Dios y voy a dejar y deshacerme de la congregación. No quiere decir esto, sino significa que una congregación feliz, y lo leí en un comentario el día de ayer, una congregación feliz no siempre es una señal de que un pastor está trabajando con la aprobación de Dios. Muchas veces la gente está feliz porque está escuchando lo que quieren escuchar. El pastor no es tan estricto. ¿Cuántos están agradecidos con nuestro pastor principal y nuestro pastor Villarreal? Amén. De que siempre predica lo que es la palabra de Dios. De que siempre predican honestamente y lo que debe de hacer, no más ni menos. Simplemente lo que está en la palabra de Dios. Pero hay muchos que predican solamente lo que el hombre, lo que el oído quiere hacer para tener multitudes, para traer dinero entrando, ¿verdad?, a sus iglesias. Debemos de tener cuidado con esto.
Los corazones de los ministros deben estar simplemente esperando para aquel gran día en el que puedan escuchar decir, bien, buen siervo y fiel, porque se mantuvieron haciendo lo que Dios aprobaba, lo que Dios le agradaba y no complaciendo a los hombres. Amén. Todos debemos esforzarnos por agradar al Señor con todas las responsabilidades, dones y llamamientos que Él ha puesto en nuestras manos. Tenemos esa responsabilidad en esta mañana. Tenemos que ser aprobados por Dios. No debemos de buscar la aprobación de nadie más, simplemente de Dios. Porque si tenemos la aprobación de Dios, entonces todo lo demás va a caer en su lugar. Amén. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Vamos a leer 1 Tesalonicenses, y me voy a apurar. 1 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1, y vamos a leer hasta el versículo 13. Aquí habla unas cualidades de lo que significa ser un varón aprobado por Dios. Y es larga la lista, pero vale la pena leerlo. Y aquí en este libro de Tesalonicenses habla del ministerio de Pablo en Tesalónica cuando estaba ahí. Pero es algo muy importante lo que Pablo menciona de sí mismo y de los que estaban con él. Versículo número 1 del capítulo 2 de 1 Tesalonicenses dice, porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el evangelio de Dios en medio de gran oposición, porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño. Note, un siervo aprobado no habla engaño, no confunde a la gente, no habla impurezas. Y en versículo 4 dice, sino según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio. Así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Y dice Pablo, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, nunca buscó su propio beneficio Pablo. Como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Una varón aprobado por Dios no encubre nada, no te deja nada que, no te voy a mencionar esto porque te puede ofender. No. Y en versículo 6 dice, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros. Un varón aprobado por Dios no busca la gloria de los hombres, amén. No busca la gloria de los santos, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Y note lo que dice el versículo 7. Antes fuimos tiernos entre vosotros, y me gusta lo que dice, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa, irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes, así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortamos y consolamos a cada uno de vosotros. Y os encargamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria, por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Amén. Aquellos gente recibió la palabra de Dios no como palabra de hombre, sino como palabra de verdad. Esta es la verdad, la palabra de Dios. A veces para ganar o tener aprobación de Dios, vamos a perder la aprobación del hombre. Amén. Políticos hoy en día quieren mucho público, quieren que vote por ellos, tratan de pasar muchas leyes del mismo sexo y todo esto por tratar de agarrar la aprobación del hombre. Pero nosotros no somos así de esta manera, porque sabemos que todo eso es basura, amén, delante de los ojos de Dios. Nosotros no buscamos tener la aprobación del hombre, sino tener la aprobación de Dios. No obtener la aprobación de Dios significa avergonzarse de Él. Amén. En resumen, en ser aprobado por Dios, y de acuerdo a los versículos que acabamos de leer, cuando un varón es aprobado o es llamado aprobado por Dios,
Este varón acepta la Biblia como la palabra de verdad, así como estos hombres recibieron la palabra de verdad. No podemos manejar correctamente la Biblia a menos que aceptemos por completo todo lo que hay en ella. Hay quienes que piensan que pueden aceptar unas cosas y otras cosas no, nomás lo que me conviene. A muchos nomás agarran los textos donde hay victoria, bendición y fruto y todo esto, pero hay donde habla del ayuno, de la oración, de ser justos, de ser santos. Y ese no, hombre, está muy duro, está muy complicado. Eso lo voy a poner a un lado. Simplemente agarra lo que dice bendición, victoria y todo esto. Pero nosotros, como una persona aprobada, recibimos la palabra de Dios entera, aunque vamos a sufrir. Pablo decía, estuvimos noches y días, sufrimos y todo esto, pero Pablo decía, pero dimos nuestra vida para el evangelio. Amén. Ese es ser un siervo aprobado por Dios. Los fariseos y escribas son un ejemplo. Ellos querían ser aprobados por el hombre, querían recibir los elogios del hombre. Y Juan el Bautista, ¿qué les dijo? Son sepulcros blanqueados por dentro. No hay nada. Un varón que es aprobado lleva fruto, tiene algo que dar a los demás. Pero aquel que no es aprobado por Dios, eres seco, amén. No hay nada en tu vida, eres algo muerto. Y un siervo aprobado por Dios recibe todo esto por estudiar la palabra de Dios y hacer lo que dice la palabra de Dios. Ser un varón aprobado por Dios aplica cada parte de la Biblia en la vida, en la conducta. No solamente lee y estudia y guarda, sino lo hace, lo pone en práctica. La palabra de Dios decía, por sus frutos los conoceréis. Amén. Usted va a conocer a alguien que es un cristiano, a alguien que es un ministro eficaz, verdadero, cuando miran sus acciones. ¿Por qué? Porque ponen en práctica lo que han escuchado. Son varones aprobados por Dios. De Pablo podemos decir, fue un siervo aprobado por Dios. De Pedro y todos estos apóstoles, de todos estos hombres que son mencionados. Esteban, amén, hasta la muerte fue fiel a la palabra de Dios. Son varones aprobados por Dios. Número 3, significa distinguir entre cosas que difieren. Un obrero aprobado, un ministro aprobado por Dios, sabe lo que significa ciertas cosas, sabe cómo distinguir. Vamos a poner un ejemplo, lo que es misericordia, lo que es gracia. Muchos pensarán que es lo mismo, se miran casi igual, pero hay una diferencia entre la bendición y entre el favor de Dios. Hay una diferencia. Y estos varones aprobados conocen esto porque estudian la palabra de Dios. Son aprobados por Dios porque llevan la palabra de Dios tal y como es. Amén. Punto número 4. Significa declarar la Biblia sin distorsión. Pablo habló sin engaños, no habló con palabras lisonjeras, buscando lo de él. Nunca encubrió nada a nadie, simplemente predicaba la palabra como es. Trajo el evangelio a todos por igual, predicando a Jesucristo, trayendo salvación. No había nada que uno pudiera decir de Pablo, pues él predicó la palabra con honestidad, con sinceridad y con mucha pasión y amor por las almas. Punto número 5, y el último punto, cuando nos lleva a esto, nuestro siguiente punto, significa dar a cada uno. Un varón aprobado va a dar a cada uno lo que necesita. Cuando mira a alguien en necesidad, va a darle lo que él necesita, no lo que él quiere escuchar, sino lo que necesita. ¿Por qué lo digo? Porque Pablo dijo, fue como una nodriza que cuida a sus hijos. Una nodriza que hace, no le va a dar, al papá quizás sí, a veces estamos locos, pero cuando son niños, no le va a dar no le voy a dar una pizza a mi niña, amen, porque no come eso, amen. Come leche, ella necesita la leche y la nodriza le da lo que necesita. Y un varón aprobado por Dios va a dar lo que necesita a aquel que está en necesidad. Él sabe lo que tiene que darle, porque está instruido en la palabra de Dios, porque su vida está pegada a la palabra de Dios, porque nunca se desvió de la palabra de Dios, porque siempre está atento a lo que Dios está hablando. Él va a saber lo que va a tener que dar, que alimentar. ¿Para qué? ¿Para qué motivo? Para que aquella persona pueda desarrollarse, pueda desarrollar su ministerio, pueda crecer bien con lo que necesita, sea nutrido con lo que necesita y no con basura, no con cosas que uno diga, no, pues yo pienso así de esta manera y así debe de ser, no. Pablo decía, porque ustedes son como hijos a nosotros. Pablo amaba mucho a Timoteo, a Tito y a la iglesia, a los hermanos que daba su vida. Él mismo dijo, no solamente quisiera dar mi vida al evangelio, sino
dar mi vida por ustedes. Él se ponía por ustedes diciendo, si a ustedes les falta algo, yo voy a estar ahí, siempre cuando pueda voy a estar ahí para dar de mi vida, para dar de mi tiempo. Ese es un siervo aprobado por Dios. Amén. Que su vida la tiene en poco porque su prioridad es el reino de Dios, es de ayudar a aquel necesitado, a aquel que está buscando de Dios. Y ya voy a terminar con esto. 2 Timoteo capítulo 2 versículo 15. Por eso Pablo le decía a Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y antes de cerrar, tengo el pan de vida, esos no sé si ustedes lo tienen. Yo tengo, en un lado tiene escritura y en otro lado tiene unos dichos de unas personas. Y ayer lo saqué y no lo saqué porque a ver qué me habla Dios. No. Todos los días lo saco y leo un capítulo, un versículo. Y le dije a mi esposa, me quedé en shock. Agarré una y esto es lo que decía, hermanos, y lo dejo con esto. Y en Dios nada sucede por casualidad. Amén. Esta tarjetita decía así, todos queremos ser exitosos, pero el verdadero éxito consiste en ganar la aprobación de Dios, nada más y nada menos. Queremos ser exitosos, queremos que nuestra vida prospere, tenemos que ser aprobados por Dios, buscar la aprobación. ¿Y cómo se hace esto? Escudriñando la palabra de Dios, usando bien la palabra de Dios, no alejándote del fundamento, aunque vengan oposiciones, aunque vengan cosas, tormentas, aunque te encuentres en prisiones. Pablo dio el ejemplo, sí se puede vivir para Dios, sí se puede quedar firme cuando estamos apegados a esta precioso regalo que es la palabra de Dios, un libro de amor de nuestro Dios para nosotros. Amén. Que Dios nos bendiga en esta mañana y sígase gozando en la presencia del Señor.